De ser bicampeón y leyenda con el Club Deportivo El Nacional, figura absoluta con Barcelona y Emelec, a trabajar como albañil en los Estados Unidos. Así de radical fue el giro que dio la vida de David "El Cholo" Quirós. El hombre que atemorizaba a los rivales con su pegada desde la mitad de la cancha, hoy levanta paredes y realiza instalaciones eléctricas en Nueva York. Porque una figura de la selección ecuatoriana decidió dejarlo todo y empezar desde cero en la construcción en Estados Unidos. Quédate, porque lo que confesó sobre la inseguridad en el Ecuador te va a dejar sin palabras. Surgido en el Nacional, donde fue bicampeón en el año 2005-2006, Quirós se convirtió en un referente en el medio campo del fútbol ecuatoriano. Su derecha no pateaba balones, lanzaba misiles. Fue un jugador de lujo que se ganó el respeto de las 4 hinchadas más fuertes del fútbol ecuatoriano: Barcelona, Emelec, Liga y el Nacional. Sin embargo, al final de su carrera, la realidad económica del fútbol ecuatoriano le golpeó. De ganar cifras estelares, pasó a sueldos de entre $1,000 y $3,000 en equipos de media tabla, incluso de Serie B o del ascenso. Pero el problema no era solo el dinero, era el miedo. A sus 42 años, el Cholo reside hoy a 40 minutos de la ciudad de Nueva York. No le tembló el pulso para cambiar los estadios por las obras. Empezó como albañil, un oficio que lo lleva en la sangre, y hoy trabaja instalando internet y televisión en la Gran Manzana. Su confesión del por qué se fue es un golpe de realidad para todo el país. David "El Cholo" Quirós asegura que no se fue solo por los $6,000 que puede ganar allá, sino por la paz de sus 4 hijos. La situación en el país está tan difícil que tengo compañeros que están aún activos en el fútbol ecuatoriano con un buen sueldo que quieren venirse a trabajar acá como albañiles. La inseguridad en Ecuador está terrible. Esas fueron las palabras del Cholo, que sentenció que es preferible el cansancio físico de la construcción que el miedo constante de vivir en tierras ecuatorianas. Pero detrás de los $6,000 mensuales y la seguridad con la que habla el Cholo Quirós, hay una realidad que pocos mencionan: la soledad del ídolo, que se vuelve anónimo. Imaginen por un segundo lo que pasa por la cabeza del Cholito Quirós mientras instala cables de internet en un edificio de Manhattan. Hace apenas unos años no podía caminar por la avenida 9 de octubre sin que cientos de personas le detuvieran para un autógrafo, para una foto, para un saludo. Hoy en Nueva York es un trabajador más que cumple una jornada de 8 o 10 horas bajo el sol. O si no es el sol, la nieve. Si no es la nieve, el viento, pero un trabajo sumamente complicado. Ese silencio es el precio de la paz. Quirós ha pasado de los lujos de ser una estrella de Barcelona y de Emelec y del Nacional, donde las puertas se le abrían solo con su presencia, a tener que ganarse el respeto de un país, donde nadie sabe que el hombre que carga herramientas fue el mismo que hizo gritar a todo un país con la camiseta de la selección ecuatoriana. Es un golpe de humildad que solo los grandes de corazón pueden asimilar sin quebrarse. Lo que hace que David sea un migrante distinto es que, a pesar del cansancio físico de la construcción, el fútbol sigue siendo su refugio. En los torneos de Flushing, la comunidad ecuatoriana se detiene para verlo, y es que la técnica no se jubila. El Cholito Quirós cuenta que a veces, después de su horario laboral, se queda enseñándoles a los hijos de otros migrantes cómo posicionar el cuerpo para pegarle bien al balón, cómo pegar de 3 dedos, hacer sombreritos, quitarse la marca del rival y muchas cosas más. Él dice con orgullo que la albañilería es un oficio de familia, una herencia que lleva en las manos, pero el fútbol es su lenguaje universal. Verlo hoy, a sus 42 años, manteniendo esa pegada intacta, es un recordatorio que el talento ecuatoriano es inagotable, incluso cuando las circunstancias nos obligan a buscar la vida a miles de kilómetros de casa. David no solo instala internet, David conecta a los ecuatorianos de Nueva York con su propia nostalgia cada vez que pisa una cancha los domingos. La reflexión más dura que nos deja el presente de David "El Cholito" Quirós es sobre el futuro del futbolista profesional en Ecuador. Cuando el Cholito decía que tiene excompañeros activos, figuras de la Liga Pro, que le preguntan cómo hacen para irse a trabajar con él en Estados Unidos, nos está dando una bofeteada de realidad. Nos dice que el fútbol ya no es una burbuja ajena de la crisis del país. Si un jugador que hoy gana un buen sueldo
Prefiere irse de obrero a otro país con tal de que no lo extorsionen o le roben a su familia. Es algo que estamos haciendo muy mal. La historia del Cholito no es solo la historia de un exjugador, es el síntoma de una sociedad que está expulsando incluso a sus referentes. Quirós hoy es el ejemplo de miles, pero con el peso de haber sido el rey, que eligió ser obrero por amor a los suyos. ¿Tú qué opinas de esta decisión? ¿Crees que otros jugadores seguirán sus pasos debido a la inseguridad? Te leo en los comentarios. Recuerda que estamos cerca de llegar a los 150,000 suscriptores aquí en el canal de YouTube. Recuerda también que somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.